Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Acres de Amor. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida. Solo abre tu corazón para recibir lo que Él quiere darte. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias, eventos especiales y predicaciones que fortalecerán tu comunión con Dios. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga en este precioso domingo. Ya estamos a 19 de julio. Gloria a Dios porque Él está con nosotros y su mano poderosa nos ha guardado. Les mandamos un saludo desde aquí, hermanos, con todo nuestro corazón como siempre, y nuestra oración diaria es de que el Señor lo mantenga con salud y que esté saludable y gozoso, hermanos. Gocémonos en medio de las situaciones adversas. Recuerde que Dios está con nosotros, así es que en esta mañana vamos a comenzar esta escuela dominical con alegría de corazón, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Le invito a que, si está ahí de pie, pues abra su Biblia con nosotros y vamos a abrir aquí y vamos a leer unos versículos de este hermoso salmo. Salmo 57, del 7 al 10. Lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, y dice así: Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y el 11 dice: y exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Bendito sea el Señor en esta mañana. Qué hermoso es poder levantarnos y decirle: Señor, gracias por este día. Gracias por la salud. Gracias por el oxígeno que nos das todos los días, porque podemos respirar. Gracias, Señor. Levanta tu mano ahí conmigo y hagamos una oración que salga de lo profundo del corazón. Padre, nos ponemos de acuerdo como un pueblo grande que somos, Señor. Somos tus hijos, Padre. Dependemos de ti, de tu gran amor. Te pido en esta mañana, Padre Santo, por todas las personas que en este momento, Señor, ya están con nosotros, Señor, gozándose y dándote la gloria, Padre. Te bendecimos y declaramos que en esta hora, Señor, tú abres el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra llegue, Señor, y haga el propósito por la cual tú la envías. Bendecimos desde ya, Padre, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, esperando que tu mensaje, Señor, llegue a nuestras vidas para alentarnos, para ayudarnos, para dirigir nuestro camino, Padre. Bendice a todos aquellos, Señor, que a través de la distancia se conectan también con nosotros, que reciban ahí donde están lo que anhela sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús ponemos a tu siervo en tus manos, creyendo que siempre, Señor, estás en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te doy muchas gracias por lo que vas a hacer a través de tu palabra en cada corazón y en cada vida. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús y digo: amén y amén. Gloria a Dios. Pues así como estamos, hermanos, vamos a alabar al Señor, porque no podemos traer una palabra sin antes adorar al Señor, sin antes decirle: Señor, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo. Así es que vámonos a alabar al Señor en esta mañana. Alábelo de todo corazón y con todo su ser. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Sublime, perfecto es su amor.
Cordero de Dios, díselo. Vino el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Vino. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tomaste la cruz por mí, Jesús. Tu vida dice ahí por nosotros, Señor. Cargaste tú esa cruz tan pesada, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Eres tan bueno con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale las gracias. Gracias, Señor.
esa cruz por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Derrama de tu bendición, Señor. Derrama de tu lluvia sobre tu pueblo, Señor Jesús. Oh, díselo. Hola queridos hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Hoy es domingo, un día precioso. Espero que lo disfrute. Allí en la comodidad de su hogar le doy gracias por permitirnos entrar. Qué bueno que usted está pendiente de la palabra del Señor. Y en este día lo felicito porque usted escoge lo mejor, la palabra de Dios. Les voy a invitar a ponerse de pie ahí donde están. Saque su Biblia cómodamente en su casa y vamos a leer el libro de Esdras. Capítulo 3, verso del 1 al 3. Vamos a considerar estos versos de la palabra del Señor y así vamos a desarrollar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Si ya lo tiene, diga conmigo amén, y vamos a leer juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El verso 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos, como introducción, hace unas semanas, unos días atrás, mi esposa y yo estábamos un poco preocupados porque no avanzábamos con la obra del gimnasio, ese proyecto que queremos para los jóvenes. Y los dos sentimos la misma cosa y los dos, mi esposa y yo, tuvimos un mismo sentir, y era de buscar a Dios en oración y en ayuno. Hermanos, inmediatamente vimos los resultados. Los inspectores comenzaron a darnos el ok para continuar la obra, para proceder y seguir adelante, y pudimos continuar hasta tener éxito en el proyecto de los cimientos. Le doy gracias a Dios por eso. Bueno, la buena noticia es que Dios siempre ha actuado así. El pueblo ora, el pueblo ayuna, el pueblo viene delante del Señor en oración y en ayuno, y Dios lo escucha. Dios contesta la oración. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que cada vez que el pueblo de Israel buscaba a Dios, Dios venía y los sacaba de sus aflicciones, o Dios los ayudaba en sus apuros y los sacaba adelante. Esto es algo que siempre ha existido. La Biblia dice que Dios escucha la oración del justo. Y cuando el pueblo justo ora delante del Señor, Dios mueve su mano y Dios obra y Dios hace lo que tiene que hacer. Bien, hermanos, de la misma manera, cuando hacemos altar a Dios y le buscamos de todo corazón, Dios no solo recibe nuestra adoración, sino que también contesta a nuestras necesidades. El tema que voy a compartir en esta mañana con ustedes se titula: no descuides tu altar. Dígalo conmigo: no descuides tu altar. Hay un canto que se cantaba hace muchos años atrás, yo no sé si en algunas iglesias todavía lo cantan, y aquel canto decía: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando buscamos el altar de Dios y adoramos a Dios, las cosas van a suceder. Dios escucha la oración y Dios escucha la plegaria del pueblo, y cuanto más la adoración que el pueblo de Dios le rinde a su Dios.
Qué lindo. Bien, vamos a hablar entonces, no descuides tu altar. La palabra altar, hermanos, está en la Biblia 322 veces. Y yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, cuando una palabra está escrita muchas veces en la Biblia, es que es muy relevante, es muy importante para nosotros y para Dios. Por alguna razón Dios la escribe tantas veces y así nosotros tenemos que saber que es importante. Bien, hablemos del altar. El primer altar que menciona la Biblia está en el capítulo 8 de Génesis. Noé sale de aquella barca, de aquella arca que construyó, y en agradecimiento a Dios por haberlo guardado, por haberle concedido la vida a él y su familia, él hace el primer altar. Y dice literalmente Génesis 8, 20 y 21, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Fíjese lo que hizo. Por primera vez leemos y encontramos en la Biblia que se menciona la construcción de un altar, la edificación de un altar. Pero me llama mucho la atención lo que dice el verso que sigue, el verso 21. Y percibió Jehová olor grato. Aleluya. ¿Leyó bien eso? ¿Está conmigo en la lectura? Y percibió Jehová olor grato. O sea, a Dios le agradó aquel altar y aquel holocausto, aquel agradecimiento, aquella adoración que salía del corazón de un hombre agradecido. A Dios le agradó. Noé entonces hace su primer altar para agradecerle a Dios por haberle preservado la vida en aquel diluvio, y dice literalmente, y percibió Jehová olor grato. Aquí tenemos un principio, hermanos, que no se puede violar. Aquí nos da a entender Dios que en aquel primer altar que se hizo en reverencia, en gratitud a Él, a Dios le gustó. A Dios le agradó. ¿Puede decir conmigo, a Dios le gusta el altar? ¿Puede decirlo otra vez? ¿A Dios le gusta el altar? ¿Puede decirlo una tercera vez? A Dios le gusta que hagamos altar. Ese es un principio que nosotros debemos de conocer y saber para ponerlo nosotros también en práctica. Porque lo que le gusta a Dios, nosotros queremos hacerlo. Porque lo que nos gusta a nosotros, Dios nos lo concede. ¿Por qué no entonces hacer altar a Dios? Porque a Dios le gusta que hagamos altar. Qué lindo. El altar es un lugar que se edificaba, hermanos, para tener comunión con Dios. El altar es el punto de contacto entre el hombre y Dios, entre la criatura y el Creador. El altar es para alabar y para adorar a Dios, hermanos. El altar es para que nosotros mostremos nuestro agradecimiento y nuestra gratitud a Dios. También es para pedirle a Dios que nos ayude. También es para pedirle a Dios que nos sane. También es para pedirle a Dios que nos conceda las peticiones de nuestro corazón. También es pedirle a Dios que nos saque de nuestros apuros. El altar no es solamente un lugar donde adoramos a Dios, sino un lugar de misericordia de Dios, donde recibimos de su gracia, de su misericordia y de su amor. Qué lindo esto del altar. El salmista que escribe casi todos los salmos, o los salmistas, eran especiales en adorar a Dios, en buscar de Dios, en hacer altar a Dios. Y miren lo que dice el Salmo 43, verso 4 y verso 5. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Allí en ese altar
Ahí encontraba el salmista el gozo y la alegría, hermano. Si usted está triste, haga un altar a Dios. Si usted no está contento por alguna cosa que le sucedió, haga un altar a Dios, porque el altar de Dios es para encontrar el gozo y la alegría de Dios, hermano. Ahí nosotros salimos transformados después de hacer ese altar y adorar a Dios. Nosotros somos tocados con el corazón y nosotros salimos victoriosos en cualquier momento de tristeza o necesidad que estemos pasando. Dice, entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Y dice, y te alabaré. Es para alabar a Dios, hermano. Y usted entra al gozo y la alegría de Dios y usted comienza a alabar a Dios y usted comienza a sentir que los problemas se van, que los problemas se desvanecen y usted se siente diferente porque Dios comienza a tocar su corazón atribulado y pone paz en usted. Gloria a Dios. Allí en ese altar también el salmista descargaba todos sus problemas y también descargaba todas sus necesidades. Como dije anteriormente, no solamente es para adorar a Dios y tener comunión con Él, es también para contarle nuestras penas, para contarle nuestras necesidades. Y dice, el verso que sigue dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Lo que estaba haciendo el salmista, estaba entregando sus cargas, sus angustias, sus aflicciones. Y dice, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí podemos ver que el altar no solo es para adorar a Dios, sino también para descargar todas nuestras angustias y todas nuestras aflicciones. Después que el altar, aquel primer altar que hizo Noé, tenemos después la historia en el capítulo 12 de Génesis, a Abraham, el padre de la fe, haciendo altares. Miren lo que dice Génesis 12 del 7 al 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Dios tiene un encuentro con Abraham y inmediatamente lo que hace Abraham es hacer un altar a Dios. Oiga, qué tremendo, ¿eh? Tenemos un encuentro con Dios. Dios hace algo sobrenatural con nosotros. Hay que ir a hacer un altar luego, hermanos. Sí, dice, y luego se pasó de ahí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Oiga, este hombre Abraham, si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que este era un adorador, un hombre que hacía altares a cada momento, un hombre que cada vez que hablaba con Dios hacía un altar a Dios. Qué bueno que la iglesia, nosotros, el pueblo del Señor, aprendiéramos de estos principios. Porque Dios cada vez que hablaba con Abraham era para bendecirlo. Oiga, hermano, ¿cuántas veces lo ha bendecido Dios a usted? ¿Cuántas bendiciones ha recibido usted de parte del Señor? Eso es como para alabarle a Dios a cada momento, hermanos. Abraham era un adorador. Después de Abraham vemos a Moisés haciendo altar. En Éxodo 17, verso 15 y 16 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Quiere decir, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Jehová le había dado la victoria a Moisés sobre Amalek y él hace un altar al Señor. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, hoy en la actualidad, en la época moderna que estamos viviendo nosotros, los cristianos tenemos que hacer un altar. Tenemos toda la Biblia que nos enseña acerca de los altares. Hay 322 veces que se menciona la palabra y hay muchos ejemplos ahí a seguir para que Dios reciba nuestra adoración y nuestra alabanza en ese altar. El problema es que muchas veces el pueblo se olvida de hacer altar a Dios. El pueblo pasa el tiempo y vienen muchas ocasiones los problemas, los afanes de la vida, y muchas personas que van a la iglesia que se llaman cristianos,
que son creyentes, se olvidan de hacer altar a Dios. Eso es algo que todos los días nosotros debemos de hacer, hermano. Cada mañana cuando nos levantamos, yo tengo mi lugar privado donde entro y leo la palabra del Señor y hago un altar a Dios y hablo con Dios y le digo tantas cosas y le doy tantas gracias por tantas cosas que Él me concede. En muchas ocasiones los problemas alejan a la gente y lejos de buscar más a Dios, a veces dejan de hacer altar a Dios. ¿Qué pasa cuando dejamos de hacer altar a Dios? Lo descuidamos. Descuidamos el altar. En el tiempo de Elías, hermanos, el altar estaba arruinado, porque se había descuidado. El pueblo le había dado la espalda a Dios y el altar estaba olvidado, en ruinas, descuidado. Y dice literalmente Primera de Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo aquel hombre de Dios, aquel profeta? Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar. Hermanos, si has descuidado el altar, si no tienes comunión con Dios, si te has olvidado de Dios por tantas cosas que tienes que hacer, por los quehaceres de la vida y los afanes, hermano, es tiempo de arreglar el altar. No dejes que el altar se convierta en un altar de ruinas o un altar arruinado. Una vez que Elías arregló el altar, le pidió a Dios que mostrara su gloria, y Dios mostró su gloria haciendo milagros y maravillas en medio de aquel pueblo, hermanos. Cuando arreglas el altar que está arruinado, cuando haces lo que tienes que hacer, cuando procedes a enmendar tus pasos y dejar ese altar arruinado y componerlo, Dios se va a mostrar, Él va a mostrar su gloria, vas a ver su gracia y su misericordia y vas a recibir de sus milagros. Es muy importante, hermanos, que hagamos altar, que no nos olvidemos del altar, que no descuidemos el altar, porque el altar es el contacto que tenemos nosotros con Dios. Y es importante que nosotros siempre estemos haciendo altar a Dios. No descuides tu altar, es el consejo de esta mañana. Es la palabra que yo quiero poner en tu corazón. No descuides tu altar, no descuides tu relación con Dios. Dios ha estado contigo desde el día que le entregaste tu vida a Jesucristo. Dios te ha guardado, no te ha desamparado. Tienes comida, tienes trabajo, tienes fuerzas, tienes salud. Dios no te ha dejado solo en ningún momento. No dejes de hacer altar, porque ese es tu contacto con Dios. Esa es tu comunión con Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, muchas veces, hermanos, descuidó el altar. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, le dio la espalda a Dios? ¿Cuántas veces lo dejó por la idolatría? ¿Cuántas veces fue rebelde? Todo aquello hizo que el altar de Dios se descuidara. Se olvidaron de hacer altar a Dios, se olvidaron de tener comunión con Dios, se olvidaron de acercarse a Dios, se olvidaron de tener contacto con Dios, hermanos. ¿Y qué pasó? Dios les dio la espalda. Cuando nosotros dejamos de hacer altar, también Dios nos da la espalda, hermano. Si nosotros dejamos a Dios, Dios también nos deja a nosotros. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de Esdras? Mire, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por los babilónicos. Fue esclavizado por ellos y fueron llevados cautivos. Hay consecuencias de darle la espalda a Dios. Por eso es mejor cada día que no descuidemos el altar y busquemos a Dios, hermanos. Porque eso trae bendición a nuestra vida y trae la protección y la mano de Dios sobre nosotros. El pueblo de Israel descuidó muchas veces el altar. Fue una historia de subidas y bajadas. El pueblo de Dios sufrió muchas derrotas por olvidarse y darle la espalda a Dios, por dejar de hacer altar, hermanos. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y allá estuvieron muchos años cautivos bajo los babilónicos. Pero vino un rey, hermano, un rey llamado Ciro de Persia. Y aquel hombre conquistó a Babilonia, hermanos. Aquel hombre conquistó a Babilonia. O sea que los que trajeron
a la cautividad, los que trajeron cautivos al pueblo de Israel, dejaron de reinar y entonces vino Ciro de Persia a reinar sobre aquel pueblo y sobre todos los pueblos. Y usted comienza a leer la historia ahí en Esdras capítulo 1. Algo que es muy importante que yo quiero que usted considere, pero quiero decirle antes de leer esa parte, que cuando no hay altar, no hay comunicación con Dios, no hay adoración y tampoco hay gratitud. Entonces Dios nos deja solos y vienen los problemas a nuestra vida, así como vinieron al pueblo de Israel. Pero Dios mira nuestra aflicción y Dios mira que nosotros queremos regresar a sus brazos y que queremos una vez más tener esa comunión con Él y que queremos hacer altar, hermano. Y mire lo que pasa, hermano. El libro de Esdras comienza diciéndonos en Esdras capítulo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo. Oiga, hermano, cada vez que yo leo estas escrituras, así como esta, me llama mucho la atención la forma en que Dios actúa. Dios tiene una y mil maneras de proceder cuando ve la aflicción de su pueblo y el deseo de regresar a tener altar con Él, hermano. Dice, cada vez que leo estas historias, me doy cuenta, hermanos, qué grande es Dios y cuánto nos ama. Dios hizo algo fuera de la lógica. Mire, le vuelvo a hacer historia. El pueblo de Israel le dio tantas veces la espalda a Dios que Dios lo dejó solo, y entonces vino a ser cautivo. Vinieron los babilónicos y los esclavizaron y se los llevaron cautivos. Pasaron muchos años, hermanos, y luego se levantó un hombre poderoso, Ciro, rey de Persia, que conquistó todas las naciones en aquel tiempo. Y entonces los israelitas que estaban ahí eran los cautivos no de Babilonia, sino ahora de Ciro, el rey de Persia. Pero dije, Dios hizo algo fuera de lo común, algo que ni siquiera el pueblo de Dios espera, hermanos. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Mire, hermano, Dios no está tratando con un judío, con un hebreo, con un israelita. Dios está tratando con un hombre que no es judío. Está despertando el espíritu de este rey. Dios no está tratando directamente con el pueblo, pero Dios está usando a un rey para bendecir al pueblo y traerlo a su tierra para que haga y construya un altar a Dios. Qué Dios tan bueno. Qué Dios tan bueno. ¿Qué hizo este rey? Hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Están escuchando esto? ¿Están leyendo esto, hermanos? Está mandando a un hombre que no es judío. Le despierta el espíritu a un rey de todos los reinos de la tierra para que le edifique casa en Jerusalén, hermanos. Oiga, qué vergüenza para el pueblo judío que uno que no es judío quiere edificar el pueblo judío. Oiga, qué triste historia. Pero notemos algo muy importante. Este rey reconoce que Dios le dio los reinos de la tierra. Era un hombre que temía a Dios. Y Dios despertó en él el espíritu para que ayudara al pueblo de Israel. Luego dice que Dios lo estaba mandando a edificar la casa en Jerusalén, hermanos. Entonces el rey Ciro le dice a los judíos que vayan y edifiquen la casa de Dios. Él no fue precisamente, pero dio la orden. Y dice literalmente el verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Como dije hace un momento, Dios usa a este rey que no es judío para bendición de su pueblo. Dios usará personas que ni siquiera tú conoces, ni siquiera tú las sabes quién son, hermano, para bendecirte a ti, para impulsarte, para que tú hagas un altar a Dios y te acerques más a Dios. Por ahí alguien se te va a aparecer que ni siquiera te conoce y te va a hablar para que te acerques más a Dios y hagas ese altar, compongas ese altar que está quizá arruinado o descuidado.
Así estaba el pueblo de Israel, descuidado, solo, desolado. El pueblo estaba cautivo en otro lugar. Y ahora este rey Ciro le está diciendo: escojan a personas para que vayan y reconstruyan ese templo o ese altar a Dios. La pregunta es, ¿para qué quería Dios que su pueblo le edificara la casa una vez más? Para que le hicieran un altar y lo adoraran como lo hacían antes. ¿Sí? Para restaurar la comunión con su pueblo, porque Dios anhela siempre tener comunión con nosotros, pero solamente lo podemos hacer cuando hacemos un altar y nos acercamos a Dios. A leer la escritura que leímos al principio, hermanos, acabo de leer Esdras capítulo 1. Pero si volvemos nosotros a la escritura que leímos al principio, Esdras capítulo 3, del 1 al 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Como dije, me encantan estas historias. Y cada vez que leo la palabra de Dios, no leo un capítulo, siempre leo más de un capítulo, 5, 10, a veces leo todo el libro, porque me fascinan las historias de la Biblia. Mire, me gusta cuando el pueblo de Dios se une, hermano, en un solo sentir. Porque en la unidad obra Dios, en la unidad se manifiesta el poder de Dios, en la unidad Dios muestra su poder y su gloria. Por eso el apóstol Pablo decía: haya en vosotros este mismo sentir, o sea, que todos sintamos lo mismo, que todos queramos hacer las mismas cosas para que Dios se agrade de nosotros. Estaban todos en un mismo sentir. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y dice, ¿qué dice ahí, hermano? Si está pendiente, está leyendo conmigo. Y edificaron el altar de Dios de Israel, hermanos. Regresaron de su cautividad. El rey Ciro les dio orden que regresaran, que todos los judíos que quisieran regresaran a Jerusalén y a sus ciudades, y regresaron todos, y estaban todos unánimes, y estaban todos juntos en un mismo sentir, y edificaron, dice, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué hicieron aquellos sacerdotes? Una vez reunidos, una vez que regresaron a sus ciudades y a Jerusalén, ¿qué hicieron? Edificaron altar, hermanos. Tú regresas a Dios, has estado allá afuera como una oveja extraviada o perdida o alejado de Dios por un momento o por un tiempo. Dios te está esperando para que vengas y reconstruyas el altar. Así le estaba pasando al pueblo de Israel. Lo primero que hicieron los sacerdotes cuando todos se juntaron fue edificar el altar a Dios. Qué hermoso. Esto quiere decir que no había altar, hermanos. Qué triste cuando no hay altar, ¿verdad? Porque si había altar no necesitaban edificar altar. Qué triste es cuando no hay altar. Qué triste cuando se descuida el altar, nuestra comunión con Dios. Cuando el altar está destruido, no hay comunión con Dios. Cuando el altar está arruinado, no hay comunión con Dios. No hay adoración. Pero mire, escuche lo que dice Esdras 3:3. Escuche, póngale mucha atención. Y colocaron el altar sobre su base. O sea, lo edificaron y lo colocaron sobre su base. Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. No tenían altar y tenían miedo de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Entonces pusieron el altar sobre su base y lo edificaron. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando no haces altar a Dios, estás a merced del enemigo. Estás a merced de las acechanzas del diablo. Puede venir y atacarte y hacer contigo lo que él quiera. ¿Por qué no haces altar? Pero una vez que tú haces altar y lo pones sobre su base y edificas altar a Dios, ya el miedo y el temor se va a ir. Ya va a desaparecer aquel temor, porque ahora no estás por tu propia cuenta. Ahora estás bajo la protección divina de Dios, porque estás construyendo altar a Dios.
Qué importante. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Edificaron el altar y lo pusieron sobre su base. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Si no hay altar, no hay adoración, no hay comunión. Entonces Dios no está. Sin Dios hay temor. Sin altar estamos solos, estamos a merced del enemigo. Pero si hay altar, el temor se va. El miedo se va, desaparece. Podemos enfrentar cualquier cosa que venga a nosotros porque Dios está en el altar. Dios honra al que está en el altar, al que busca de Dios en el altar. Aquí podemos claramente ver otro principio, que Dios va a estar con aquellos que hacen altar, pero Dios no se compromete a estar con aquellos que no hacen altar. Le pasó muchas veces al pueblo de Israel. Estos son ejemplos preciosos que la Biblia nos enseña para que nosotros nunca nos olvidemos y no descuidemos el altar, hermano. Hermanos, iglesia, no descuides tu comunión con Dios. No descuides el altar. El altar es tu cercanía a Dios, es la seguridad y la protección divina sobre tu vida y sobre tu familia. No puedes descuidar eso, hermano. No dejes que estos problemas de la actualidad, como esta pandemia o este virus, esté mortificando tu vida. Al contrario, no tengas miedo. Acércate a Dios, haz el altar y Dios va a quitar ese temor. Dios va a quitar aquello que te estorbe y ese altar va a ser tu seguridad con Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios está contigo. Si le rendimos adoración a Dios en el altar, Dios nos bendecirá, hermanos. El altar nos quita el temor. Nos quita la inseguridad, nos quita el miedo. El altar pone en nosotros seguridad de parte de Dios, porque cuando tú te acercas a Dios y haces altar a Dios, Dios mira tu corazón y Dios va a recibir aquella adoración o aquella alabanza como un olor fragante. Algo que a Dios le gusta es que nosotros hagamos altar. Ese es otro principio que hablamos al principio, que a Dios le gusta que nosotros hagamos altar. No descuides tu altar, hermano. No dejes que tu lámpara se apague, mi hermano. No dejes que el amor que Dios puso en tu corazón se vaya extinguiendo poco a poco. Aviva el fuego, hermano. Busca de Dios. Yo sé que hay muchas cosas, hay muchos afanes, muchas preocupaciones y a veces las situaciones que vienen en nuestra vida nos orillan a enfrentar problemas grandes y a veces nos olvidamos de Dios y nos descuidamos de hacer altar. Pero yo te invito a que cada mañana cuando te levantes, busques de Dios, hagas tu altar. Ahí donde te gusta hincarte, ahí en ese sillón, en ese sofá, en esa silla, en ese escritorio, ahí haz un altar a Dios. Porque si tú comienzas la mañana haciendo altar a Dios, Dios no te va a dejar solo ni desamparado durante el día. Dios estará contigo y te sacará adelante de cualquier situación. Dios nunca desampara a su pueblo. Dios nunca deja solos a sus hijos, pero nosotros tenemos que estar siempre buscando del Señor. Y para eso, hermanos, hay que hacer altar a Dios. No dejes que tu lámpara se apague. No descuides tu altar y, hermano, no permitas que tu altar se arruine, sino que busca de Dios todos los días. Mira, el pueblo de Dios, lo primero que hizo cuando regresó de la cautividad fue construir aquel altar. Lo primero que tenemos que hacer cada día, hermanos, es hacer ese altar. Tener comunión con Dios. Y el altar, como dije, hermanos, nos da seguridad. Yo le doy tantas gracias a Dios, porque Dios pone la inquietud de nosotros de buscarlo todos los días. De esa manera nosotros podemos confiar y caminar seguros. Y la gente dice, hermanos, ustedes no tienen temor de la situación que estamos viviendo en este momento, y le decimos no, porque Dios nos da confianza, Dios nos da seguridad. Nos acercamos a Dios todos los días buscando su protección y su gracia, y Dios nos cobija de favores y misericordias. Por eso, hermanos, qué importante es este mensaje. Este mensaje, póngalo en práctica, hermano. Busque el altar todos los días. No deje a Dios por ninguna cosa. No cambie la palabra de Dios por nada. No venda la palabra de Dios, sino al contrario, llene más su corazón todos los días de esa preciosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder y autoridad para que nosotros salgamos victoriosos en todo lo que venga a nuestra vida. Esta mañana les dejo con ustedes este mensaje. Busquen de Dios todos los días, hermanos.
No confíe tanto en la ciencia, ni en los gobiernos, ni en las autoridades. Confíe más en los brazos amorosos de Cristo, que cuando vea en nosotros el deseo de hacer un altar y de agradarlo a Él todos los días. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que el fuego de nosotros nunca se extinga, sino que al contrario cada día se avive más. Padre, en este momento de esta mañana, después de reflexionar en esta palabra, Señor, sobre no descuidar el altar, yo te pido, Dios, que nos ayudes a todos. Todos, Señor, en algún momento nos afanamos por las cosas de la vida y a veces, Señor, nos olvidamos de hacer ese altar. A veces nos olvidamos de tener comunión contigo. A veces, Señor, hasta te damos la espalda o cambiamos, Señor, el altar por otra cosa, Señor. Señor, no permitas que eso pase. Ayúdanos, Señor, a vencer toda tentación. Guíanos y guárdanos siempre por tu camino, que nunca, Señor, nos apartemos de Él y que nunca dejemos de buscar la comunión contigo, Señor, porque el hacer altar a ti, Señor, trae bendición y seguridad a nuestra vida. Ponemos, Señor, toda la iglesia en tus manos, a todo ese pueblo hermoso de hombres y mujeres que te aman, Señor, para pedirte que no cambies, Señor, nunca el altar de nosotros por ninguna otra cosa. Oh Padre, recurrimos a ti en el precioso nombre de Jesús y sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Qué importante es el altar, hermanos. Mire, comenzó con Noé, siguió con Abraham, luego Isaac continuó con los altares, luego Jacob e Israel continuó con los altares, pero llegó un momento en que se empezaron a descuidar los altares y en el tiempo de José ya no hubo altares. No dejes que eso te pase a ti, no dejes que eso le pase a tu familia. Haz altar todos los días para que Dios esté contigo. Te bendigo, pueblo del Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura
mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, el rocío de tu llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Levanta tus manos. Manda la lluvia, sobre nosotros. El rocío de tu amor. Llena las vidas, Señor Jesús. Llenando las vidas de tu iglesia, Señor Jesús. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Gracias, Señor Jesús. Manda tu lluvia, Señor Jesús. Vamos a hacer esta confesión. Lleva una pequeña nube.
esa lluvia del cielo. Cuando esa lluvia cae, todo cambia. Dile, Señor, abre tus puertas. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Una vez más, abre las puertas. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover sobre tu pueblo, Jesús. Haz llover sobre mi familia. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Gracias, Señor, porque creemos que tu lluvia va a caer sobre nosotros. Necesitamos, Señor, cada día, Señor, esa lluvia del cielo, Señor, que cambia todas las cosas. Oh, Jesucristo, venimos a adorarte, Jesús. Queremos levantar nuestras manos a ti, Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, no sé cuántos de los que están ahí pudieron captar el mensaje, hermanos. No descuides el altar, hermano. El altar está donde tú lo hagas. Nosotros somos el templo de Dios. Pero tenemos que tener en nuestro hogar un lugarcito donde vayamos y nos hinquemos, nos postremos y pidamos a Dios. Y ese altar debe de estar siempre activo, hermanos. Debe de estar siempre ocupado por nosotros. No lo descuides y digas, mañana vengo a mi altar, mañana, porque así se van los días. Todos los días haz altar. Si puedes, ahorita aprovecha el tiempo que estás guardado y haz altar por la mañana, por la mediodía, por la tarde, por la noche, al levantarte. No descuides ese altar. Porque, ¿sabes? Decía el pastor, mi esposo, nos preguntan, ¿tienen temor ustedes sobre lo que está pasando? Hermanos, yo creo que el temor es normal en todos los seres humanos, pero nosotros no tenemos el temor de que nos vaya a pasar algo, porque dijo Pablo en una ocasión, si yo muero, muero para Cristo, y si vivo, vivo para el Señor. Entonces estamos viviendo confiados en Él. Estamos viviendo confiados en la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Tenemos que tomar precauciones, obviamente, pero hágalo con la seguridad de que Dios está con usted. Hágalo con la confianza de que Dios está con usted. Y diga que los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor. Amén. Pero usted va a hablar palabra en su boca, Sí, Señor. de la Biblia, de la palabra de Dios, cuando tiene su altar bien acomodadito. Sí, Señor. Entonces, yo les insto en esta mañana, hermanos, que no descuides tu altar. Sí, Señor. De ahí viene nuestra fortaleza. Amén. De hacer altar al Señor viene nuestra paz, nuestra seguridad, Jani, todo lo que somos. Señor. Miren, antes de terminar, yo quería contar algo breve. El pastor comenzó diciendo del gimnasio, ¿verdad? Ya se pusieron los cimientos, Jani. Ya lo dijiste, ¿verdad? Entonces, el día del miércoles, el jueves en la madrugada, nos levantamos por ahí como un poquito antes de las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana ya estábamos saliendo para la iglesia, porque iban a venir todos a trabajar, porque aprovechan temprano para poder terminar, porque el gimnasio no es tan pequeño, no está grande. Entonces se necesitan muchos viajes, y hay que tener luz y hay que estar preparados. Y el pastor estaba desde temprano ahí en la iglesia, y yo me vine a descansar, pero él se quedó, y como por la tarde, yo le dije, tómate un poquito de tiempo. Les quiero comentar esto porque fíjense cuando usted tiene en orden su altar, hermanos.
Cuando tú tienes en orden tu altar, que le haces altar al Señor todos los días, en todo momento de tu necesidad, el altar está encendido. Está encendido y solo falta una palabra tuya de adoración para que ese altar se encienda y esté siempre ahí. Y sabes que yo le dije al pastor, eran como las 3:30 de la tarde, le dije, ¿por qué no te acuestas un ratito a dormir? Y él es muy fuerte, hermano. Yo le doy gracias a Dios por la fortaleza que le ha dado. Pero ahí como pude lo senté y lo acomodé y se acostó y se quedó dormido, obviamente cansado. Y durmió como por 1 hora, pero tenía como unos 20 minutos de estar dormido. Y de repente yo estaba sentada leyendo la Biblia y empezó él a decir unas palabras y yo me quedé escuchando y él se le corrieron sus lágrimas. Estaba dormido, hermanos. Se le corrieron sus lágrimas y dijo, Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, qué bueno eres. Y me conmovió tanto de que aún dormido estaba dándole gracias a Dios por lo que acababa de experimentar, porque hermanos, usted no sabe la trayectoria de lo que se ha sufrido para poder llegar a esta, Poner los cimientos, a esta etapa. A esta fase, se pasaron por muchas dificultades, hubo muchísimo dinero que se gastó, pero no queremos hablar de todo eso, pero lo que quiero decirle es que cuando tú tienes tu altar encendido, no importa que estés dormido, tú alabas al Señor porque tu comunión con Él está activa, hermanos, y en todo momento yo dije, Señor, gracias porque aún en el sueño tu siervo te está alabando y te está dando gracias por todas tus maravillas y tus misericordias. Aunque pasemos por el fuego, Dios está con nosotros, hermano. No temas, no tengas temor, simplemente cree en el Señor y no descuides tu altar. Qué importante es, Jenny. Gracias por esa palabra. Espero que ustedes la agarren y la pongan por obra, mis amados hermanos. En esta mañana quisiéramos hacer una oración especial antes de orar por las necesidades. ¿Y Jani? Quizá hubiera por ahí algunas personas que nos han sintonizado el día de hoy por primera ocasión. Aleluya. Y todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo. Qué importante que usted se convierta en un adorador, en alguien que dependa de Dios todos los días y que haga su altar y se acerque a Dios para que Dios también se acerque a usted. Y quite todo temor de usted, toda ansiedad, toda lucha con la salud, con el problema de enfermedad, y usted pueda salir victorioso. Pero para eso tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Si usted lo quiere hacer en este momento, o si se quiere reconciliar con Dios, repita esta oración conmigo. Diga conmigo, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Perdona todas mis faltas, Señor. Quiero ser un hijo tuyo o una hija tuya, Señor. En este momento, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, transforma todo, Señor, y hazme una nueva criatura. Que de hoy en adelante yo te pueda servir y que de hoy en adelante yo pueda ser un siervo tuyo o una sierva tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hacemos esta oración, Padre, sabiendo que tú no niegas, Señor, la entrada a ninguno de tus hijos que quiere entrar al reino de los cielos. Te damos gracias, Padre, porque aquellos que hayan hecho esta oración han sido perdonados. En el nombre de Jesús. Gracias. Hani, antes de hacer la oración final y bendecir al pueblo del Señor y orar por las necesidades, yo quiero darle gracias a Dios por todos ustedes, hermanos. Por toda la iglesia que ha sido fiel, hermanos, a pesar de que ya han pasado 4 meses. 4 meses. 4 meses desde el 15 de marzo. Que no nos miramos en la iglesia. Ustedes han permanecido fieles, hermanos. Nos han mandado su apoyo de ofrendas y diezmos. Y gracias a eso, hermanos, el día de ayer en la madrugada, desde las 2 de la mañana se comenzaron a tirar 27 camiones de cemento, y el día de ayer para las 10 de la mañana ya estaba terminado el cimiento. Allí estuvieron nuestros hijos, allí estuvo mi esposa, allí estuvo su servidor y algunas personas más, y había mucha gente participando en los cimientos de la casa del Señor. Hemos declarado que en ese lugar
Va a ser una casa de Dios para los jóvenes, y que ahí ellos van a tener encuentros con Dios, y ahí Dios los va a bendecir, y ahí ellos van a hacer altares a Dios, y Dios va a recibir aquellos altares como un perfume, como un olor fragante, como un olor grato. Y le doy las gracias a todos ustedes, hermanos, por su fidelidad. Usted que soporta la obra, gracias al Señor. Bien, ya llegamos a esa primera fase, Jani. Ya está el cimiento puesto. Qué lindo. Y ya de ahí para adelante sigue la otra fase de recibir el edificio y pararlo. Y después yo les decía el día de ayer en la tarde a algunas hermanas y hermanos que estaban ahí caminando sobre aquel cemento recién puesto, yo les decía, la última fase va a ser que Dios nos dé sabiduría para manejar ese gimnasio, para que traiga mucha bendición a la juventud, y muchos jóvenes que andan en las drogas dejen las drogas y vengan a hacer algo para Dios en ese lugar. Así es que muchas gracias, hermanos. Les damos las gracias. Al final de este sermón vamos a tener un clip ahí para que usted se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Ani, vamos a hacer una oración entonces. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Yo le invito a usted ahí, hermano, hermana, si usted se siente que ha descuidado quizás un poco su altar. Todos los días es tiempo de hacer cambios en nuestras vidas. Mientras que tenemos la vida, tenemos la esperanza de hacer nuevos cambios que se adapten a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Oremos en esta mañana. Pero si usted es una persona que está activando ese altar todos los días, pues gloria a Dios. Siga ahí, hermanos. Padre, mira, Señor, aquellas personas, aquellos hijos tuyos que quizás por motivos, Señor, de trabajo, de tantas cosas, de ir y venir, Señor, en sus vidas, no han dedicado el tiempo suficiente para hacer ese altar todos los días, Padre. Quizás han descuidado el área espiritual más importante, Padre. Y quizás ellos han hecho cosas que tal vez no te han agradado, Padre. En esta mañana permite tu Espíritu Santo que redarguya y que quite todo estorbo para que estas personas, tus hijos, Padre, vuelvan a hacer ese altar, Señor, que se necesita en nuestras vidas, Padre. Y que lo mantengan encendido, Padre, con tu Espíritu Santo flotando ahí sobre sus vidas, Padre. Hablándolos, instruyéndolos, Señor, aconsejándolos, dándoles la paz, el gozo que tú tienes para todos los que te aman y los que te buscan, Padre. Ahora, Señor, pedimos por todas las personas que tienen una necesidad, Señor. Padre, que tú puedas sanar esos cuerpos enfermos, Padre. Aquellos que están pasando ahora mismo por cualquier enfermedad, Señor, virus, lo que sea, Padre. Que tú fortalezcas de tal manera que salgan adelante en el nombre de Jesús. Levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan milagro del cielo, Padre. Oh, que puedan ver ese milagro hecho en el nombre de Jesús. Y esa es nuestra oración diaria. Que tú le des el milagro a tus hijos que lo necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todo lo que tú haces, Padre. Oh, Señor, porque todo lo que haces es perfecto. Aún aquellas cosas que no nos gustan, Señor, es tu voluntad, Padre. Y tú sabes por qué lo haces, Padre. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, con todo mi corazón. Gracias, Señor. Porque tu mano poderosa está sobre tu pueblo, Padre. Gracias, Porque aún en medio de la circunstancia en la que vivimos, podemos ver tu gloria en muchas personas, Padre. Ahora, Señor, te doy gracias por los milagros que tú estás haciendo ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te pido en esta mañana preciosa, Señor, que tú guardes una vez más, te pedimos, porque es nuestra oración diaria, por toda la ciencia médica, Señor. Enfermeras que donan su tiempo y no ven a su familia por estar, Señor, ahí pasando el tiempo cuidando a los enfermos. Bendice sus hogares y sus vidas, Padre. Bendice, Señor, el esfuerzo que hacen para ti. Esos doctores que no van a ver a su familia porque están al cuidado de los pacientes, Padre. Bendice sus familias, bendice sus hogares, Padre. Oh, bendice a todas las personas que trabajan en los hospitales. Bendice también, Señor, a la policía, Señor, que está atenta, Señor, al cuidado para poner el orden, Padre. Bendice, Señor, a aquellos que andan manejando, Padre Santo, para llevar todo a sus hogares, Padre. Bendice a todas las personas que hacen algo para que tu pueblo, Señor, podamos estar quieta y reposadamente, Padre. Bendice a los evangelistas, Padre.
Todos los pastores del mundo, Señor, guárdalos, Señor, sanos, Padre, en el nombre de Jesús. Las congregaciones, Padre. Oh, por todos te pedimos y te damos muchas gracias, porque confiamos que tú sanas nuestra tierra, Padre. Que tú sanas nuestra tierra, Padre. Tú sanas nuestra tierra, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, nos despedimos de este sermón, de este mensaje, de esta transmisión. Aleluya. Esperamos que sea de bendición para usted. Y muchas gracias, hermanos, de antemano por todo lo que hacen para la obra del Señor. Pero sobre todo, que usted siga siendo un altar para el Señor, porque ahí está la bendición de Dios para usted. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Bendiciones, hermanos.